Gracias, gracias. Estamos de regreso en el Tribunal de la Tarde. Ya está con nosotros nuestro invitado en el día de hoy, tal y como le dijimos al principio del espacio, que íbamos a conversar con Víctor Villanueva. Ya está con nosotros. Víctor es el nuevo director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Y nos place sobremanera tenerte, Víctor, tú que eres de aquí, de la casa, como se dice popularmente, pero ahora en este rol y en este inicio del año escolar, queremos saber cómo es eso, Víctor. Si te ha dedicado a coger piña. Bueno, para pasar un poco la teoría a la práctica, ¿no? Pero Sí. en realidad sí, gracias. Siempre, obviamente, estar acá en nuestra casa, en el Tribunal de la Tarde, donde de mi parte no necesito citación alguna para llegar. O sea que Así es. ahí siempre presto con ustedes. Y sí, ahora estamos asumiendo la dirección ejecutiva de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, la INEP, que es una institución donde se reúnen más de 200 instituciones, las principales de la República Dominicana, en cuanto a lo que es la enseñanza de educación básica media de la República Dominicana, y que, sí, como señalabas, estamos en un momento altamente desafiante, un momento donde todo nuestro empeño, creatividad, esfuerzo, como nación, como sector, estamos enfocados a siempre hacer valer lo que es la enseñanza de nuestros hijos. En este caso, bueno, sí. Me gustaría conocer, Víctor, cuáles son las razones en términos personales que te llevan a asumir este desafío. Que yo le diría, le pondría un apellido, no solamente un gran desafío, un enorme reto. Sí, es un gran reto, sobre todo por el contexto social. Y así también lo asimilaba desde muchas aristas, porque en realidad el sector privado de educación reúne alrededor casi del 30% de la matrícula de nuestros estudiantes en educación básica y media. Y esa matrícula de casi el 30% del sector privado de educación realmente de por sí supone un desafío, y de por sí también supone que el rol de las instituciones públicas tienen que siempre establecer alianzas en conjunto para que el sector pueda sobrellevar los principales desafíos como tal. De manera particular lo asumo porque siempre he estado vinculado al sector de educación, de mis orígenes, de mi padre, en mi casa. Entonces, siempre el sector educación ha sido un enfoque de interés para siempre estar al servicio, en este caso, desde lo que tiene que ver con catalizar entre lo que es la dimensión de una actividad empresarial privada del área regulada, como es la educación, y por otro lado, lo que es el debido derecho de poder acceder a la enseñanza por parte de nuestros hijos como tal. Antes de entrar en temas básicos, como son las discusiones de las responsabilidades, los problemas que tienen ahora mismo que enfrentar los padres de los niños, niñas y adolescentes que están en los colegios privados, pero nos gustaría saber el rol que juega esta institución educativa, la AINEP, y las responsabilidades que tiene, o sea, cuál es el rol que juega esta institución. Primero es que el sector de enseñanza de los colegios es muy amplio, y la INEP surge precisamente por la intención de mantener al unísono una plataforma en donde todos los colegios, indistintamente a su tendencia, a su credo, a sus planteamientos de enseñanza, tengan precisamente un escenario donde hagan converger el interés común como sector, de establecer políticas comunes y de establecer obviamente el debido fomento a determinados objetivos en conjunto frente a la sociedad, frente al sector mismo como tal, y también elevar los niveles de competitividad entre nuestros propios currículos que ofertamos como instituciones. Entonces, la INEP viene precisamente a esto,
a establecer esta plataforma para que las distintas instituciones privadas del país debidamente matriculadas en el Ministerio de Educación de la República Dominicana puedan entonces utilizarla y hacer las dinámicas y fomentar los proyectos y las iniciativas en conjunto para que el país pueda contar con un sector debidamente organizado, un sector debidamente estructurado y a la vez que haya edificación de consenso como sector para que frente a la sociedad y los desafíos permanentes, hoy estamos hablando de estos desafíos actuales, mañana serán otros y posterior otros, y mientras haya uniformidad de todo el sector, obviamente que ahí la conquista en esencia estará siempre para el tomador de decisiones públicas, pero a la vez para los padres, los profesores, los estudiantes y todo el ecosistema poblacional que incide y gravita de cara a los colegios de la República Dominicana. Sí, es cierto, este año donde los chicos ya están preparándose, algunos ya lo iniciaron, las clases presenciales y otras. Sí. El aspecto que tiene que ver con esa uniformidad dentro de esta diversidad, ¿cómo piensa Víctor Villanueva implementarlo? Y segundo, esto, si me pudiera identificar los principales desafíos de iniciar, no sé si decir la palabra post-COVID o en medio de este COVID, ya luego de haber pasado un año y medio de tener una educación virtual. ¿Cómo identifica los principales desafíos? El principal, como humanidad, obviamente que la pandemia nos pone el más grande desafío que hemos tenido que enfrentar. Y obviamente que el mundo completo atinó a paralizar lo que tiene que ver con las dinámicas de enseñanza, siendo esto en salud lo menos afectados, pero a la vez siendo esto lo que posiblemente pudiesen haber sido los mayores propagadores por la condición de asintomáticos en cuanto a la repercusión del virus sobre nuestros infantes. El desafío está marcado día a día. Ahora, a estas alturas tenemos enseñanza y tenemos herramientas. La vacuna es una herramienta, la enseñanza es que el determinado comportamiento es posible mantener determinado orden, pero a la vez también tenemos la experiencia que nos dio la combinación que hasta hace un tiempo era solamente cuestión de que, bueno, vamos a probar grado a grado hacia abajo, hasta qué edad podríamos utilizar las herramientas de la semipresencialidad o de la virtualidad o la educación a distancia o cualquier otro método en cuanto a nuestros niños. Pero en este caso, obviamente que hemos generado este aprendizaje. Ahora, el desafío que se tiene actualmente como sector es diverso. No es solo en el orden sanitario. También está en el orden, por ejemplo, lo que es la estabilidad y la rentabilidad financiera de las instituciones que se dedican a generar precisamente mediante la enseñanza una actividad privada empresarial. Entonces, en este caso, cuando tú evalúas las condiciones propias de los colegios de cara a como modelo de negocio como tal, ahí tenemos claramente que es una condición totalmente desventajosa en términos de competitividad por datos tan simples como el siguiente, que no son simples de por sí. El 70% de la carga de costo de los colegios es netamente nómina. O sea, tú entrevistas a cualquier director, propietario de colegio y te va a decir, mira, el 70% de mis ingresos, el 69% de mis ingresos, el 72% de mis ingresos van netamente a nómina. ¿Y cuál negocio puede ser estable o como tal vez se señala altamente rentable en función a tener solo en nómina un gasto de ese porcentaje? Agregando todo lo demás, obviamente que es una actividad empresarial que se dedica netamente a lo que tiene que ver con el baluarte, que es la enseñanza como tal. Lo que los padres pagan va netamente a las aulas y eso obviamente es una alta garantía en función a lo que nosotros establecemos. Ahora bien, el desafío, el desafío no solo está aquí. Tú me señalabas el caso de la desigualdad, por ejemplo, en cuanto al inicio de clases, pero aquí lo que tenemos es
que después de un año tan anómalo, el currículo impone que nuestras instituciones tengan que establecer una estrategia de nivelación, una estrategia de propedéutico para que nuestros infantes, nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes, pues no entren a un currículo de manera de golpe. También hay que evaluar cuál fue el grado de enseñanza acumulado durante un periodo con una metodología no probada previamente. Entonces, el inicio, aunque las autoridades correspondidamente han señalado que el inicio escolar está para el 22 de septiembre, obviamente que en cuanto a nuestras dinámicas que siempre están señaladas a garantizar y salvaguardar el nivel de calidad acorde al esfuerzo que hacen los padres para que sus hijos tengan un nivel de enseñanza y un nivel de currículo más allá que la media en sentido general. Entonces, desde este punto de vista, los desafíos son diversos, son heterogéneos y obviamente que el enfoque siempre de nuestras instituciones está en salvaguardar lo que es la calidad y en este caso la salud de nuestros infantes en las escuelas. Víctor, ayer no podía yo evitar que saliera el padre que subyacía dentro del profesional de la comunicación que estaba aquí en el Tribunal de la Tarde, porque precisamente desde ayer tuve que pasar por la administración del colegio de mis hijos y de verdad que hay cosas que uno no la entiende. Y yo decía ayer que cuál es el vínculo, cuál es la responsabilidad y la supervisión que tiene el Ministerio de Educación con relación a la operatividad de los colegios privados, porque pareciera ser que estas instituciones operan sin ningún tipo de control. Primero empezando incluso por la apertura del año escolar, que nunca se da como lo establece la institución que regula la educación en sentido general en la República Dominicana. Ellos primero, unos empiezan primero, otros empiezan después y así sucesivamente. Pero con relación a el dolor de cabeza que existía anteriormente, que era el pago de reinscripción, algo que era insólito porque tú estabas reinscribiendo a un niño en el mismo colegio donde estudió, algo prácticamente que era, se podría decir que era un hurto. Pero bueno, una iniciativa legislativa del senador de Bonao, de Héctor Acosta, el Torito, parece que le puso fin a esa práctica sin aprobarse legalmente, porque todavía no es una ley que se ha prohibido de manera rotunda la reinscripción en los colegios privados, pero ellos abolieron esa inscripción y ahora le pusieron un aumento de un 30, un 40 y hasta un 50% de manera normal a la cuota mensual que tienen que pagar los padres. Entonces, si tú te vas a muchos colegios y tú entras a su perímetro, tú quedas consciente de que ellos no hicieron ningún cambio, de que hay colegios que ni siquiera aire acondicionado le tienen a los hijos en aulas prácticamente cerradas con un abaniquito, no hicieron inversión en compras de ningún tipo de materiales para los colegios y el funcionamiento de los colegios. Sin embargo, le aumentan esa cantidad a los padres. O sea, ¿quién normaliza, quién regula y con qué criterio los colegios privados hacen ese tipo de operaciones? Mira, en realidad tendríamos que dedicarnos varios programas a descubrir todos los elementos relacionados a los costos operacionales, a los criterios y de regulación que tiene el sector. De entrada, el ente regulador del sistema es el Ministerio de Educación. Específicamente, el Consejo Nacional de Educación está facultado para, mediante resoluciones en determinadas materias, tomar las decisiones del lugar para siempre homogenizar. Hay variables que podemos analizarlas, como por ejemplo el hecho de que tú señalabas en esa eficacia de la regulación de cara del ministerio con respecto al sector. Nosotros, para aperturar una institución, tenemos que obviamente seguir todos los lineamientos que establece la ley, que establecen los reglamentos, que establece el Consejo de Educación. Pero en este caso, obviamente que la eficacia de supervisión, eso corresponde netamente
al Ministerio de Educación. Ahora, en nuestro quehacer, con cada padre, con cada familia, con cada niño que esté dentro de nuestras instituciones, que sea parte de nuestras instituciones, es una especie de auditor permanente. Y ante ellos, tanto lo que establece la norma del ministerio y sus regulaciones, como lo que nosotros no estamos obligados a cumplir en cantidad de horas por el currículo, en el tipo de asignatura que establece el ministerio, en cumplir con el estándar que también nosotros promovemos, porque en el sector privado es para elegir. El padre elige metodología, incentivo, creatividad, currículo, vinculación internacional. Entonces, eso que nosotros ofrecemos, estamos obligados a brindarlo como un servicio que vaya siempre a coadyuvar a las competencias que asumen nuestros niños de cara al currículo formativo. Es decir, que el primer auditor que nosotros tenemos es nuestra propia comunidad educativa. Entonces, ya con la eficacia de la autoridad pública, nosotros lo que más vemos en esto es, y de hecho promovemos y fomentamos, el hecho de que la Ley General de Educación sí sea la que sea sometida a una revisión general, en donde aquí podamos establecer claramente un método o un sistema altamente eficaz. Porque esta ley, que ya tiene más de 20 años, que hay muchas fortalezas, pero hay amplias debilidades, y que esas debilidades de alguna u otra manera están distorsionando todo lo que es el sector educativo. Por eso yo creo que más que debates coyunturales o capciosos, de iniciativa de cualquier persona a la cual se respete y se entiende, pero aquí hay que ver también el hecho de que ha habido un mal manejo por parte de los conceptos de nuestras instituciones de cara al nivel de cobranza. Yo lo que quiero es graficarte. Cuando tú vas a comprar un vehículo, a financiar un vehículo, el banco no te financia al 100%. Tú tienes que pagar un inicial. Aquí tenemos que entender que la matrícula de cada niño tiene un monto total, y que los padres la asumen bajo un modelo de pago total, de pago parcial o de pago frecuenciado. Entonces, en esa modalidad de pago, la institución y el padre acuerdan las modalidades de pago, y el pago inicial es lo que se tiene que establecer como un pago en función al costo total de la matrícula que se le está ofreciendo al padre, para que haga posible la presencia de su hijo, de sus hijos, en una institución de educación privada. Entonces, el concepto no debe ser el problema que nos genere un punto de divergencia. Es en esencia que usted está accediendo a una matrícula que tiene un costo, y junto con la institución, si le conviene o no, usted decide la modalidad de financiar esa matrícula. Pero es un tema ya de cultura que tenemos que hacer valer entre toda la comunidad educativa, todos los elementos poblacionales que inciden en la comunidad educativa, y que de esta manera entonces vamos a por lo menos hacer más coherente, más equitativo de cara a lo que tiene que ver con el acceso a la formación, en este caso privada, porque netamente son los atisbos de desigualdad social los que nos llevan a elegir, a preferir entre un hospital y una clínica privada, entre un servicio complementario que tenemos que tener, entre lo que es que nuestros hijos vayan a determinadas escuelas del sector público o colegios del sector privado, o por qué no, muchas escuelas modelo del sector público que son mucho mejor que varios colegios como tal. Entonces, la elección está ahí, y la modalidad de pago también es un asunto de compromiso entre padre, que es mayor de edad, y representante del menor, e institución que pone un costo al paquete que está ofreciendo de cara a la enseñanza. Entonces, hay elementos intangibles, Dionisio, que generalmente no entran al debate. Por ejemplo, un acceso a una base de datos para que nuestros hijos puedan tener acceso a materiales de vanguardia en ciencia, en tecnología,
en licencias, en patentes. Eso tiene un andamiaje de costo que cuando tú lo ves presupuestado, realmente tiene un impacto inconsiderable. Y los que tienen acceso a eso son los hijos nuestros. Hay otras variables como que, por ejemplo, nosotros no tenemos ningún régimen impositivo especial. Yo te puedo impartir docencia en 9, 10 meses, pero al final y al cabo yo pago 13 salarios. Entonces, hay una concepción con respecto a la organización y que de alguna u otra manera fueron los costumbrismos que edificaron una subcultura en cuanto a lo que es la modalidad de costear la enseñanza privada a nivel de educación básica, educación media en nuestro país. Víctor, se mantiene vigente el aspecto legal, aquel que, por ejemplo, el padre que no haya honrado los compromisos económicos, de pronto no porque no quiera, sino porque no pudo. Sabemos que muchos padres en el tema de la pandemia, muchos cayeron en fase, otros fueron suspendidos. El colegio está en la obligación de entregarle la documentación a los fines de que ese padre pueda matricular a ese niño en otra instancia, en otro colegio. No es al niño que hay que sancionar nunca, jamás nada. Al niño hay que preservarle todas sus condiciones, todos sus derechos, sus documentaciones, que culmine su año escolar. O sea, la institución privada de educación que atenta en contra del menor es susceptible de que se le haga valer todo lo que son los efectos de la ley. Ahora bien, en cuanto al padre, ya es otra concepción. Aquí los colegios, por lo que voy extrayendo, son centros literalmente de plegaria entre padres y el mismo propietario del colegio, que también tiene su deficiencia y, como señalé, solo con el costo de nómina un 70%, con los demás variables que inciden en el costo de operaciones de un colegio, realmente los márgenes que tiene el propietario son muy menores. Ahora está la relación contractual padre e institución tiene que tener los efectos contractuales que nos establece la ley civil de la República Dominicana. Entonces, pero nunca sobre el menor. Y obviamente desde la INEP nunca vamos a promover ni promovemos ninguna práctica que vulnere en alguna medida lo que tiene que ver los derechos del niño. Todo lo contrario. Aún sea miembro nuestro, y lo condenamos inclusive a los que no son miembros nuestros. Y los miembros nuestros están debidamente edificados, debidamente organizados, muy conscientes de esta práctica, y todo lo contrario. Siempre buscan advenimientos, siempre buscan salidas para que esto no sea un dolor de cabeza para el padre. Tú tienes 4 hijos, paga 3, tú tienes esto, asume esto. Págamelo en tal forma, no me lo paga 10 meses, asúmelo en 12 cuotas. O sea, siempre hay mecanismos, claro. Una cosa es, y ojo con esto, ahí finalizo, que yo no pueda pagarte el colegio, yo no te pague el colegio, y el fin de semana tengo una foto de un resort con todo pago. Entonces, claro, el tema está en que es un asunto de responsabilidad, y que el padre va a entender que así como financia el teléfono celular, también está financiando el costo de la matrícula de enseñanza de su hijo. Entonces, ahí la insensibilidad no es al colegio, la insensibilidad es al padre y la responsabilidad como tal. Así, estamos de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Víctor Villanueva, nuevo director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, en nuestro país. Gracias por estar, como siempre, aquí en el Tribunal de la Tarde. Un abrazo, y agradecerle también a todos los amables telespectadores del Tribunal de la Tarde que nos han concedido la audiencia de siempre. Gracias, y mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente aquí en el Tribunal de la Tarde. Los dejamos con la programación de Telefuturo Canal 23.